Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda. Muchas gracias por su apoyo. El vampiro del metro de Ciudad de México. Como policía bancario de la Ciudad de México, presté mis servicios en el famoso metro. Para ser exactos, esto fue en la línea número 2 que corre de Cuatro Caminos a Estación Taxqueña. Pero compañeros de la policía auxiliar de la ciudad me confiaron muchos de estos eventos que les narraré a continuación. Cuentan que una noche de los años 1999, cuando el metro terminó de dar servicio, a eso de las 12:30 de la madrugada, uno de los encargados del área de vigilancia en esa época, después de revisar que todo estuviera en orden, se encontró a un supuesto inspector de vigilancia que hacía exactamente lo mismo, pero en las vías del tren. El encargado se sorprendió, ya que él conocía a todos los trabajadores que estaban en el turno, pero a este extraño inspector jamás lo había visto. De hecho, portaba un uniforme descontinuado, así como una credencial que era de las viejas que se habían imprimido décadas atrás. Al mirarlo de pies a cabeza, supo que este hombre realmente no era de ningún área del metro. Un poco extrañado, se acercó para preguntarle algunas cosas. Después de cuestionarlo, el misterioso hombre contestó cosas que solamente un trabajador del metro sabría, como por ejemplo, claves, áreas, códigos, líneas, así como rutas y jerarquías de niveles. Pero aún así, no pudo creerle que él fuese inspector. Así que reportó este hecho con el área de servicios externos. El jefe de área externa, impactado de lo que escuchó por teléfono, al amanecer le mostró algunas fotos del misterioso trabajador, y después de analizar detalladamente, coincidió en que, efectivamente, uno de ellos era el hombre con el que había hablado la noche anterior, y de eso no había duda alguna. Después mandaron a traer al empleado del metro para una valoración médica. Lo revisó el área de seguridad e higiene, donde corroboraron que estaba plenamente en sus 5 sentidos, y allí le contaron que se le había aparecido en efecto el inspector José. Pero había un pequeño detalle. Resulta que este ya estaba muerto. Hacía algunas décadas, en una supervisión nocturna, este inspector fue arrollado por el último tren, cuando en una imprudencia revisó el fallo de un vagón descompuesto, y mientras lo hacía, el conductor no se percató que éste seguía ahí, y así le pasó por encima arrastrando su cuerpo mutilado y regándolo por doquier. No era el primer trabajador al que se le había aparecido el inspector fantasma, ya que se le había aparecido a policías, personal de limpieza, taquilleras y conductores. Este fantasma a diario pasaba a la misma hora sobre las vías. En el metro circulan diversas historias paranormales, aterradoras y difíciles de creer, pero sobre todo sobre fantasmas en las vías, en los vagones, hasta en las estaciones. El personal de mantenimiento menciona que siendo las 3 de la mañana se escuchan ruidos y lamentos de un niño que habían creído extraviado, ya que éste lloraba desconsolado buscando a su mamá. Cuando extrañados por los llantos comenzaron a buscar entre las vías y túneles, imaginaron que era uno de tantos niños indígenas que acostumbraban a pedir dinero, pero este seguía perdido. Al entrar a lo más aislado y oscuro de las vías, descubrieron con horror huesos que correspondían a un niño de escasos 6 años. Después de reportar esto, se llevaron al final una increíble sorpresa, pues correspondía exactamente con los restos de un niño perdido años atrás. En el área de puesto central de monitoreo, PCM, tienen varios videos sin explicación, como por ejemplo, uno increíble que quedó grabado y muestra cómo una mujer se suicida lanzándose a las vías del tren. Pero cuando lo hace, ninguna persona a su alrededor reacciona. Nadie se sorprende o inmuta por este hecho.
Segundos más tarde, aparece en otra toma al otro lado, completamente ilesa. Ella se levanta como si no hubiera pasado nada y se marcha. Pareciera que fuese un salto en el tiempo, y esto lo captó la cámara. También les contaré que en el año 2010, un jefe de seguridad interna junto con otro amigo del puesto de monitoreo enseñaron dos grabaciones muy impresionantes con audio, donde se pueden ver varias siluetas en altas horas de la madrugada deambulando en el subterráneo. Estas estaban por estación Zócalo, pero una más del sexo masculino antes del cierre de estación, justo donde está detenido un tren esperando la orden de paso. Se ve claramente a las otras 3 personas corriendo como asustadas, pero estas iban flotando sobre las vías. El personal del metro dicen que son almas de personas que se suicidaron y que hay gente que nunca se encontró, ya que en varios casos muchos quedaron bajo las llantas de este monstruo de acero. Y años después se supo que fueron arrolladas cuando encontraron sus restos óseos. Bueno, ahora por mi parte, les contaré algo que no me está permitido hacer. Esto es un asunto clasificado por el gobierno de la ciudad. Una fría noche, asistí al famoso y aterrador tapón, en estación de 4 Caminos. Era un recorrido a altas horas de la madrugada para revisar trenes en garajes y tratar de atrapar a grafiteros. Recuerdo que a eso de las 3 de la madrugada, hacía mi guardia escondido entre los trenes. Esa madrugada se escuchaban muchos ruidos extraños, y la verdad me daban mucho miedo porque eran una mezcla de lamentos y agonía, algo así como si alguien estuviera lastimado. Pero ahí nada más estaba yo solo, así que mejor me puse mis audífonos para dejar de escuchar eso, que no era lógico para mí, y con algo de temor me puse a escuchar la música. En segundos me fue ganando el sueño, comencé a cabecear un poco, pero al reaccionar que estaba de guardia, recuerdo perfectamente que me encontré sentado en el filo de las vías. En ese justo momento me paré e iba caminando sin que le ordenara a mi cuerpo hacerlo. Y para hacer esto más aterrador, era como una especie de trance donde estaba sin voluntad. Después comencé a escuchar un susurro que me decía que fuera a ayudar a una persona atropellada. Poco a poco me fui adentrando a una zona peligrosa del metro. Fue ahí que un anciano de limpieza que no conocía me jaló del brazo y me gritó: «No, oficial, por favor, no vaya. Eso no es bueno. Eso es el alma atrapada de cientos de atropellados o personas que se suicidaron y su espíritu no descansa en paz. Esa cosa quiere lastimarte». En ese instante reaccioné y le dije que me disculpara, pero que me estaban pidiendo ayuda. A lo que el extraño hombre me recalcó que no fuera, ya que esa alma de bajo astral intentaría matarme y atrapar también a mi espíritu, que esa cosa no era buena. Lo raro de esto fue que cuando me tomó de la mano y me dijo todo eso, nosotros ya estábamos arriba del andén en un lugar seguro. De nuevo le comenté que del fondo del túnel pedían ayuda a gritos, y no recordaba que estábamos en la aterradora estación de Panteones. Segundos después, comenzaron a aventarnos piedras de las vías. Estas casi nos pegaban, y las luces de la estación se prendían y apagaban como queriendo llamar la atención. El anciano me dijo que eran las almas atrapadas de los que sufren porque se suicidaron, y que no estaban en paz, ni tampoco que dejarían a los vivos estarlo. Entonces, este anciano me dijo algo que me erizó la piel. «Recuerda, no eres el único que estuvo poseído por estas almas. Por eso, soy el guardián de los trenes, y además, cuido que en estas escaleras nadie se duerma, y mucho menos se baje». En ese momento reaccioné. Le dije:
Entonces, eso que me llama es un fantasma. El anciano respondió: ten mucho cuidado, mi niño, ya que esas cosas son mucho más que eso. Creí que este noble anciano era del área de limpieza de vías, ya que después de saludarme, sentí su mano huesuda y fría. Al momento de despedirse y bajarse a caminar por las vías en dirección a 4 Caminos, le perdí la vista. Para mí, esto fue como un sueño, pero a los minutos comencé a escuchar unos gritos que me erizaron la piel. Después descubrí que eran mis compañeros que estaban durmiendo en los trenes. Estaban pálidos, sudando fríamente. Gritaban que corriera porque andaba un muerto caminando en las vías. La verdad me aterró, pero no entendí de qué hablaban, hasta que me explicaron que los fue a despertar un anciano vestido con uniforme del metro, el cual tenía una mirada de muerte, y les dijo que me cuidaran y que no se durmieran, ya que lo que se arrastra y los espíritus o almas negras del metro me querían llevar. En ese instante, el velador más viejo reconoció a este anciano, y fue cuando gritó que el señor tenía años muerto en extrañas circunstancias. Por mi parte, les comenté cómo fue mi encuentro con el anciano, y de cómo me salvó de algo que andaba lamentándose en las vías. Al explicarles todo, uno de los veladores se puso muy mal, se le bajó la presión, les juro que se desmayó, y hubo que llamar a servicios médicos esa madrugada. Cuando supe por qué había perdido el sentido, casi me pasa lo mismo, y la verdad es aterradora y macabra. Casi me dio un ataque de nervios, y no era para tanto, ya que un 14 de junio del 2014, el señor anciano que se me apareció y me salvó, murió de una manera muy sorpresiva. Dicen sus compañeros que algo lo arrastró a las vías, otros que resbaló, y unos más que algo velozmente se lo llevó en dirección a la estación Panteones. De ahí reportaron este extraño suceso, y horas después lo encontraron muerto sin gota de sangre en su cuerpo y con un rictus de impresión de haber visto esa cosa horrible que lo mató. De esto ya hacía más de 4 años. Cuando lo buscaron y lo encontraron, el Ministerio Público lo levantó dictaminando su muerte a causa de un paro cardíaco. Pero la verdad fue otra en el servicio médico forense, donde la autopsia había arrojado otro dictamen. Del cadáver no salió ni una sola gota de sangre. En pocas palabras, el muertito estaba prácticamente seco, como si le hubieran chupado toda la sangre. Esto causó mucha conmoción en el servicio médico forense, donde fue un caso que permaneció en secreto, ya que el cadáver en esos 4 días que se quedó en observación nunca se descompuso, no se apestó. Esto lo sabemos porque el personal del metro dio fe de estos hechos, y de ahí surgió la famosa leyenda urbana de un vampiro en el subterráneo del metro de Ciudad de México, cosa que no está lejos de la realidad, porque durante años docenas de indigentes eran jalados por las alcantarillas y algunos no volvían a aparecer. Las autoridades decían que las ratas les succionaban la sangre. Honestamente, solo la gente vieja del metro sabía la historia de esto, pero tenían prohibido hablar de ello. La verdad, yo no pude más, y esa semana pedí mi cambio por temor al muerto que camina en las vías, al ser que se arrastra en los túneles, y muy en especial, al famoso vampiro del metro de Ciudad de México. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos.